Ahora sí, listo. Bueno, de nuevo, buenos días a todos y todas por acompañarnos esta mañana en esta sesión especial del programa Costa Rica Perspectivas Económicas y Políticas. Hoy tenemos un invitado especial. Siempre hacemos el esfuerzo de traer las autoridades que toman decisiones de política económica por lo menos una vez al año a nuestros webinars. Y hoy don Noy Acosta, el ministro de Hacienda de Costa Rica, muy amablemente accedió a acompañarnos esta mañana a hacer una presentación sobre la coyuntura y sobre todo las perspectivas de los temas presupuestarios y fiscales y a responder y a conversar con nosotros unos minutos esta mañana. Así que, don Olivera, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y pues el escenario es suyo para su presentación y luego para que ojalá podamos conversar algunos minutos. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a todos los que participan. Yo creo que hay un tema importante. Me parece que no debería ser solamente una vez al año. Yo le digo a don José Luis que puede contar con mi participación cuando lo requiera. Me parece que estas conversaciones son importantes. Así que, con mucho gusto, Vamos cuando a me tomarle la invite, aquí palabra. estoy. No, con muchísimo Vamos a gusto. tomarle la palabra, lo vamos a estar invitando al menos, lo vamos a invitar frecuentemente, así que usted ya se ha comprometido aquí con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad, Novi. Con gusto. Siempre hemos agradecido mucho la apertura de usted y de todas las autoridades de gobierno. Muchas gracias. Un momento, ya hice algo mal. Estamos viendo, creo que en la pantalla de tu computadora, estamos Sí, viendo un correo electrónico, ahí estamos viendo el PowerPoint, pero no en presentación. ya voy. Listo. Ahora sí, perfecto. Bueno, yo creo que hay que empezar haciendo un preámbulo de lo que fue el 2023, analizando el 2022. Y es que tal vez la parte más importante dentro de esto fue el esfuerzo de llegar a una administración eh, que tenía los coletazos de la casi crisis del 2018. Y digo los coletazos de la casi crisis del 2018 porque nuestro mercado financiero en esa época particularmente restringió los plazos de inversión. Y entonces tenemos nosotros dos problemas. 2024, 2025, del mismo 2023 tenían una presión de amortizaciones de deuda y de pagos de intereses muy altos. Todavía tenemos títulos que vamos a estar pagando en los próximos 2 años a tasas del 11%, 10%, y eso realmente genera muchísima presión sobre el gasto. ¿Qué es? Ay, pucha. ¿Qué es lo que nosotros visualizamos dentro de esto? Que no me deja seguir con esto. Algo malo estoy Me parece haciendo. que estás al final de la presentación, exactamente. ¿Qué es lo que es relevante acá? Cuando ingresamos en mayo teníamos retos muy importantes, particularmente el ciberataque. El país estaba dentro de una dinámica en la cual pagar impuestos se convirtió en algo titánico. Y yo he de reconocer que desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, la voluntad de la gente de pagar en este país fue demasiado relevante para los efectos de lo que teníamos. Volvimos 20 años, pasamos de estar pagando impuestos, digamos, relativamente fácil, en donde las declaraciones se hacían en línea, quiero decir, se presentaba la declaración en línea, a tener que imprimir la declaración e ir a hacer fila en los bancos. Yo lo recuerdo muy bien porque ya por los 80s, finales de los 80s, me tocó ir a hacer una declaración. Y entonces yo estaba en una fila sentado esperando a ver cuándo llegaba el turno y hacía el pago. Pero habían otros temas importantes, las metas de la facilidad ampliada del Fondo Monetario Internacional. O sea, dentro de un entorno con un
un país que apenas venía levantándose de la crisis, tener superávit primarios de la dimensión de la que pedía el Fondo Monetario, sin posibilidades de que en la Asamblea Legislativa nos aprobasen eh, una reforma fiscal o algo que nos diera un poco más de ingresos, era realmente iluso. Las necesidades de financiamiento eran particularmente altas. Como les decía, en estos 4 años aproximadamente se vencía más o menos el 50% de la deuda. Y eso quiere decir que hay un riesgo muy grande de rollover en todos estos procesos. Tal vez un poco la discusión que se ha planteado es ¿qué impacto ha tenido eso dentro de la deuda? Obviamente nosotros estábamos todavía en una ruta de incremento de la relación deuda-PIB asociada a este tema del endeudamiento que significó financiar la crisis de la pandemia, y eso tiene trascendencia. Por otro lado, la regla fiscal nos imponía una serie de condiciones particularmente complicadas. Y digo esto porque, para contarles una anécdota del presupuesto del 2023, cuando un gobierno inicia el ciclo presupuestario, empieza con la información a los diferentes ministerios sobre cuánto, perdón, sobre cuánto va a ser el presupuesto. Y eso se manda el 15 de abril. Entonces, en realidad, el presupuesto que uno efectivamente maneja es el del segundo año, el del tercer año, perdón. 2022 veníamos a ejecutar un presupuesto aprobado en el 2021, 2023 veníamos a distribuir un presupuesto que ya se le había asignado a los ministerios. Y particularmente la regla fiscal fue importante en ese momento. En mayo, en junio, ya se hace la consolidación, porque anteriormente lo que se le decía a cada ministerio es que crecía en función de la regla. Y entonces cada ministerio crecía orgánicamente. ¿Qué fue lo que nos pasó? Cuando hicimos las verificaciones del pago de intereses, del tema de las amortizaciones, de lo que se había distribuido, el presupuesto excedía la regla. Y le dije yo al director general de presupuesto, es imposible que estando yo cuando se implementó la regla en el Ministerio de Hacienda, sea el primer ministro de Hacienda que le respeta. Así que vamos a recortar. Y fue un tema interesante porque generó una discusión muy grande en relación con cuál iba a ser la gestión del ministerio hacia futuro. Y esto hay que señalarlo. La regla fiscal es importante y ha generado digamos, la contención del gasto. Pero lo que es importante es que nosotros tenemos que acometer como objetivo reducir la relación deuda-PIB. Cuando nosotros llegamos en el 2022, las proyecciones eran un déficit fiscal del 4.4% y la relación deuda-PIB se había proyectado para estar al 67.6%. Nuestro esfuerzo, y digo nuestro esfuerzo, no solamente del Ministerio de Hacienda y de los ministerios, sino del país mismo, nos permitió tener una relación deuda-PIB mucho más baja, del 63%, son 4.6 puntos porcentuales por debajo, y un déficit fiscal del 2.5. Y esto tiene mucha trascendencia para efectos de lo que estamos haciendo. Ustedes pueden ver en este gráfico el servicio de la deuda como porcentaje del total de deuda. La barra azul oscura era diciembre del 2021. La barra azul un poco más clara es diciembre del 2022 y la gris es noviembre del 2023. Como ustedes ven, lo que nosotros tenemos es como una ola que va moviéndose con un horizonte de unos 5 años. Y eso es pésimo para el país, porque entonces nos genera una presión demasiado importante sobre el gasto. ¿Cuál ha sido nuestro objetivo? Como ustedes pueden ver, la línea gris va teniendo menos pendiente, un poco más aplanada, para decirlo de alguna manera, para tratar de distribuir ese endeudamiento. Y les puedo decir en este momento que el objetivo del Ministerio de Hacienda es tener títulos a más de 15 años plazo. Eso es lo que tenemos hoy. Vamos a emitir a 20 y a 30 años plazo para tratar de captar dos elementos importantes.
Los fondos generacionales van a generar la obligación de tener flujos constantes y estos títulos se acomodan más para esa parte de los fondos de pensiones, pero también queremos hacer dos cosas adicionales. Como estamos tratando de atraer inversionistas extranjeros, vamos a darles títulos de más largo plazo, pero además estamos mejorando una cosa y es planteando la necesidad de los creadores de mercado. Esos ya estamos listos para avanzar, para tratar de darle más liquidez al mercado. Tal vez uno de los principales problemas que tenemos hoy es que las tasas de interés prácticamente las están definiendo, digamos, con modelos matemáticos y no necesariamente es el mercado. A partir de ese contexto, nuestro objetivo para este gobierno fue la consolidación fiscal y empezar a abrir un espacio para financiar bienestar social. ¿Y qué digo yo con esto? Te he leído reiteradamente en La Nación un llamado a equilibrar el tema del gasto. Y yo creo que es importante verlo desde una perspectiva de mediano y largo plazo, porque las demandas de la sociedad son instantáneas, pero el problema es que la solución que podemos darle a esas demandas solo parte de poder equilibrar las finanzas públicas. Y yo creo que eso es, digamos, el mensaje más importante que le podemos dar a la gente. ¿Cómo planteamos nosotros en nuestra ruta fiscal? Primero, vean ustedes aquí el marco fiscal de mediano plazo. Para este gobierno ha sido súper importante entender que solamente teniendo metas es que vamos a lograr cumplir los objetivos. En el marco fiscal de mediano plazo del 2021, la proyección al 2023 es que el balance primario fuese de 1.1% y un déficit financiero del 3.8%. Para el marco fiscal de mediano plazo del año 2022 ya había aumentado el superávit primario que íbamos a tener y el déficit financiero empezaba a bajar. Pero para el 2023, el marco fiscal, ya la proyección es un poco mejor. Y esto tiene trascendencia porque si ustedes pueden ver la línea gris que muestra cuál es la relación deuda-PIB, es lo que es importante. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros podamos controlar el crecimiento de nuestra deuda, empecemos a bajarla, vamos a liberar recursos de pago de intereses. Y si podemos alargarlo, también vamos a tener plazos de amortización más holgados. De el 2021, en donde prácticamente la relación deuda-PIB se proyectaba por alrededor del 72% del PIB, a este 2023 estamos llegando al 63% que era la proyección. Y esto es lo que hemos logrado a hoy. Estos datos son a noviembre del 2023. Si ustedes pueden ver, 2022, un superávit primario de 2.2%, un pago de intereses de 4.2% del PIB. Y aquí es donde tenemos que llamar la atención de algo que es importante. El comportamiento del pago de intereses es tal vez el principal problema que tiene hoy el Ministerio de Hacienda. Estamos proyectando tener un 1.8%, 1.85, 1.80 de PIB. Importante decir que la meta con el Fondo Monetario Internacional para el 2023 era cerrar con 1.3% del PIB. Eso quiere decir que estamos por encima de esto. Y a noviembre la relación deuda-PIB es del 61.5%. Nosotros creemos que hay un objetivo fundamental y es estar por debajo del 60% por dos razones. La primera es porque liberamos el gasto de capital. Es obvio que este país requiere invertir en infraestructura, lo vemos cada día, pero con una infraestructura de una logística internacional. Nuestros aeropuertos necesitan inversión y necesitan tener un tema más estratégico. Y por otro lado, realmente el gasto de gobierno es bastante restrictivo. Si bajamos de la relación deuda-PIB por debajo del 60, la regla digamos, se flexibiliza un poco.
pasamos del 65% del promedio de crecimiento del PIB en los últimos 4 años al 75%. Y eso es importante porque nos va a dar la oportunidad de liberar recursos para hacer inversión social. Todas estas acciones, como ustedes lo pueden ver, han mejorado sensiblemente el ENVI de Costa Rica. En mayo del 2022, el ENVI global era de 402 puntos base, ha venido disminuyendo a 331 y la diferencia son 71 puntos base. En el caso de Latinoamérica, es un poquito más alto, que siempre se ha mantenido, disminuyó en 86 puntos base. Pero en el caso de Costa Rica, que está en 412 puntos base, disminuyó a 227 puntos base, 185 puntos base, que nos muestra como un país en condiciones particularmente que no reflejan el interés de los inversionistas en las calificaciones. Y eso que Costa Rica, cuando se mide con sus pares que tienen mejor calificación, particularmente este gráfico me interesa que lo vean, en donde México tiene un ENVI de 342, Colombia 302, Panamá 285 y Costa Rica al 18 de enero del 2024 tenía 227. Y eso refleja que el país tiene una perspectiva o los inversionistas están viendo necesariamente una mejora en la calificación. O sea, están internalizando esa mejora de previo. Y aquí lo podemos ver, Fitch Ratings mejoró la calificación en 2 escalones y nos dio una perspectiva estable. Standard & Poor's hizo 2 mejoras de B a B+, y con perspectiva estable en febrero, y en octubre también la incrementó de B+ a BB-, con perspectiva estable en ambos. Y esto refleja un poco lo que el mercado está viendo. Moody's en particular, que es tal vez una de las más conservadoras, también mejoró la calificación de Costa Rica y pasó de un B2 a un B1, pero lo más importante, de perspectiva estable a positiva. Y esto quiere decir que están abiertos a seguir planteando cuáles son, digamos, la evolución de nuestras cifras. Y sobre todo algo que es importante es cómo reformamos la situación del país, temas normativos, temas de mercado, para poder darnos una mejor calificación. Tal vez lo que es importante aquí señalar es que nuestras falencias para tener una mejor calificación tienen mucho que ver con la forma en la que nos financiamos. Y más adelante vamos a ver cuáles son las propuestas. Esta mejora del país nos ha dado la oportunidad de tener acceso a recursos del Fondo Monetario Internacional, tanto así que una vez que teníamos la facilidad ampliada, nos dieron acceso al Fondo de Resiliencia. Y este Fondo de Resiliencia tiene una particularidad, y es que es un crédito de apoyo presupuestario que está enfocado en las políticas públicas. Nosotros como país tenemos que seguir profundizando nuestra estrategia de desarrollo basada en la sostenibilidad, y eso lo entiende el Fondo Monetario, lo entiende el BID, lo entiende la Agencia Francesa de Desarrollo, el BESIE, y ahora particularmente nos interesa entrar en la Corporación Andina de Fomento para tener opciones de financiamiento con plazos más largos, pero sobre todo para beneficiarnos de algo que es importante en la CAF, y es esa visión latinoamericana del desarrollo. La generación de opciones de inversión tiene mucho que ver con oportunidad y eso a veces no se tiene. ¿Por qué decimos que es importante estas acciones? Ustedes ven acá en este cuadro cuáles eran las metas a septiembre del 2023 con el Fondo Monetario Internacional. Y es un tema que es importante de señalar 2 cosas. Son nominales. O sea, no es un tema de relación PIB, o sea, no tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con la acción efectiva de gobierno. El piso del balance primario eran 457.000 millones. El observado fueron más de 810.000 millones. Y en el caso del techo de la deuda, eran 30.6 billones. Y fuimos, digamos, lo suficientemente esforzados para llegar a 30.1 billones. Y aquí hay un tema importante.
cuando se estaba trabajando con el Fondo Monetario Internacional, se dejó un tipo de cambio fijo para efectos de evitar la volatilidad. Pero ustedes saben cuál es el tipo de cambio que usamos para medirnos con el Fondo Monetario Internacional. 635, cuando en el mercado está a 518 el último dato. Y entonces hacemos un esfuerzo adicional para que puedan entender cuál es la condición en la que estamos hoy. ¿Qué les decía yo en relación con las reformas que tienen impacto desde el punto de vista fiscal? La efectiva implementación de la Ley Marco de Empleo Público. Este era un requisito para el Fondo Monetario Internacional y se pudo cumplir. La emisión de títulos valores en el mercado internacional. Hay un tema aquí que es bien importante. Ustedes saben que una de las críticas de las calificadoras es la poca flexibilidad del país para poderse financiar. Y eso es algo que deberíamos tener. Por eso, más adelante van a ver que tenemos una propuesta para reformar la Constitución y decir que los créditos de apoyo presupuestario y las emisiones en el mercado internacional tienen que aprobarse al momento de discutirse el presupuesto de la República y no a través de leyes independientes que además de eso me obligan después a integrarlos al presupuesto. Entonces tenemos dos ejercicios de aprobación. Cada año la aprobación del presupuesto que nos da un límite de gasto, pero que también nos dice cómo lo vamos a financiar y después el gobierno, en este caso particular del Ministerio de Hacienda, tiene que ir a ver cómo lo financia. Porque resulta que el endeudamiento ya está determinado, pero no me dan la flexibilidad de saber si es en el mercado local o es en el mercado internacional. A ver, hay una limitación interesante. Yo no puedo ir al mercado internacional a endeudarme en dólares, pero lo puedo hacer en el mercado local. Y el riesgo es exactamente el mismo. Entonces, yo creo que vamos a tener que empezar a discutir ese tema. Otra cosa que se hizo fue la apertura del mercado de deuda interna. Y aquí no es un tema de apertura. Realmente el mercado siempre estuvo abierto. Lo que hicimos fueron particularmente definir claramente qué impuestos se le cobra a quién. Costa Rica tiene un sistema tributario territorial y entonces se le cobra a los costarricenses y a las rentas generadas acá. Para los efectos de los títulos, de los intereses que se ganan a través de estos títulos, se cobra un 15% que es sobre los intereses en el caso local. Y en el caso de los extranjeros, como no se les puede cobrar eso, se les cobra un 15% sobre los rendimientos tenidos, que han obtenido acá. Entonces, ya aclarado eso, nosotros hemos planteado la necesidad de hacer Euroclear nuestra deuda. Esperamos que para este segundo semestre del 2024 podamos hacerlo. Y eso nos va a dar la oportunidad de tener mercados más competitivos y ampliar la base sobre la cual el Ministerio de Hacienda sale a captar. La reforma de aduanas que está generando un nuevo enfoque, particularmente un tema ahí que es contrabando. Contrabando antes era lo que no pasaba por las fronteras, por los puestos aduanales. Ahora contrabando va a ser también la subfacturación, porque ese es un tema que es importante. Y también una reforma en donde estamos buscando sancionar el mal uso de las exoneraciones. Este país tiene más o menos 4.5% del PIB en exoneraciones. Deberíamos por lo menos tener algún tipo de, digamos, administración efectiva y sanciones para quienes hagan un mal uso de estas exoneraciones. Un poco reiterar la estrategia que venimos haciendo. Yo quiero que nos enfoquemos en dos temas importantes. Si ustedes ven el proceso de alargar la deuda, se refleja en la comparación entre cada una de las columnas. Por ejemplo, para el 2031, a diciembre del 2021 estaba el vencimiento del 4.7%. ¿Ah? Nosotros hemos tratado de ir moviendo y generar menor presión en los vencimientos para, digamos, darle oportunidad al mercado de no tener tanta presión nuestra y que nosotros tengamos mucho más holgura a la hora de hacer pagos. Para darles un dato, a junio de este año, hay un vencimiento de un título. Son 700.000 millones de colones.
colocados en el 2019. Y ese tipo de presión es la que no queremos pasarle a los siguientes gobiernos. ¿Por qué? Porque el mercado se va a ver enfrentado a una situación complicada desde el punto de vista de la captación de esos recursos. Estamos tratando de hacer otra cosa importante y es que nuestras emisiones tengan una limitación relacionada con la capacidad del mercado de colocar. Y ahí es donde vamos a estar tratando de entender que con un mercado tan poco profundo como este, emisiones muy grandes pueden generarnos muchísima presión. Porque, a ver, los canjes son buenos, pero no lo suficientemente, digamos, importantes como para poder asegurar que tengamos los recursos siempre. Y por último, decir en este tema de financiamiento, ustedes pueden ver aquí las curvas soberanas en colones y en dólares. La más oscura es diciembre del 2019, una curva, digamos, con mucho mejor pendiente. Diciembre del 2022, como ustedes pueden ver, eran caras y a todos los plazos, y esto es la lucha contra la inflación que generó que aumentasen las tasas de interés en el mercado local y en todos los mercados en general. Y la línea roja es la que hemos venido generando. Como ustedes pueden ver, en prácticamente todo el recorrido de la curva, hemos logrado bajar alrededor de 350 puntos base. Y esto es importante porque nos genera ahorro a nosotros, pero también permite que el mercado tenga recursos en mejores condiciones. Y por último, Hacienda Digital. Y este es un tema que es importante de verlo. Eh, el 2022 tenía un 2% de ejecución. Al 2023 tenemos un 7%, pero ese 7% esconde una cifra que es todavía importante y que es lo que efectivamente tiene, y es que ya se comprometió el 50% del crédito. Y esto, no en palabras mías, sino del Banco Mundial, resulta que Hacienda Digital es un proyecto que ganó un premio a nivel del Banco Mundial por el tema de ejecución. Y va a ser uno de los pocos créditos en donde nos va a sobrar plata en lugar de hacernos falta como es lo normal que ocurre. Y esto habla bien de la gestión que estamos haciendo para usar esos recursos. Creo que el país necesita avanzar en un tema fundamental y es tener mucho más claridad de los proyectos, empezarlos cuando corresponde. Hace poco me tocó decirle a la IA que íbamos a rescindir un crédito porque teníamos 8 años y no teníamos ni siquiera los diseños para poder hacerlo. Son recursos concesionales que malgastamos y que tenemos que empezar a pagar, aunque sean concesionales, sin tener la obra. Y eso no se puede seguir permitiendo. Tal vez la gran preocupación que tenemos hoy, todos los costarricenses, es el tema del gasto social. El presupuesto del 2022 versus el presupuesto del 2024 aumentamos en 16.874 millones este gasto. Y de este gasto, el 53% va a educación y el 34% a protección social en el 2024. Señalar algo que es muy interesante y no es porque me interese decir que yo sí le pago a la caja, pero hay que entender algo que es bien importante. A la caja se le transfieren recursos. Normalmente el Ministerio de Hacienda tiene que hacer un aporte como patrono para todos los trabajadores, tiene que cumplir con una serie de convenios, aseguramiento de la niñez, aseguramiento de trabajadores independientes, aseguramiento de poblaciones vulnerables, y a noviembre del 2023 se le han transferido 1.2% del PIB. Y este es un tema que es importante que discutamos, porque los problemas del Ministerio de Hacienda empezaron cuando la Caja Costarricense de Seguro Social, la Junta Directiva, decidió aumentar los aportes. Decidió aumentar los aportes del patrono, pero también los aportes del gobierno como Estado. Para, si mal no recuerdo, 2025 vamos a estar aportando 1.91% de la planilla del país. O sea,
nosotros aportamos para la caja esa proporción, pero también somos digamos, el seguro de la caja si tiene un déficit. La presión que tenemos hoy con la Caja Costarricense de Seguro Social tiene que ver con un tema de eficiencia. Si la caja en algún momento falla, como dijo el auditor, yo no sé por qué se preocupan, la caja no está quebrada, porque si la caja no paga, el gobierno paga. Y eso es una frase un poco complicada para efectos de los quienes pagan los impuestos. Y ahí yo creo que hay que tener una discusión bien importante en dónde es la participación del Estado, si en el financiamiento o en la sostenibilidad. Además, particularmente este año y en los últimos 2 años y los próximos 2, va a haber un proceso de pensión muy alto y el gobierno ha tenido que hacerle frente al traslado de cuotas. Hay muchas personas que aportaron cuotas a los regímenes de Hacienda y que se van a pensionar por otros regímenes. En el 2022 se trasladaron cuotas por 4.843 millones cuando el presupuesto que estaba era de 1.500 millones. Y al 11 de diciembre se han trasladado 4.260 millones de un presupuesto de 3.053 millones. ¿Qué es importante de esto? Nos ha obligado a incrementar a través de presupuestos extraordinarios una modificación de en dónde estamos poniendo los recursos para poder financiarlos. 1.118 ciudadanos tuvieron transferencias de cuotas. Y también un poco lo que me interesaba decirles es que el Ministerio de Hacienda no solamente cobra impuestos, sino que también colabora con la seguridad del país. La Policía de Control Fiscal hizo más de 2.611 operativos, decomisando cigarrillos, licores, alimentos enlatados, y eso tiene trascendencia no solamente por la salud de la gente, sino también por la falta de recaudación de impuestos. Se presentaron 18 denuncias por contrabando en aduanas y se decomisaron 740 toneladas de mercancía. En el caso de tributación, se hicieron 195 cierres de negocio. Hay planes de control de cumplimiento tributario y se presentaron 6 denuncias al Ministerio Público. También hemos tratado de generar una cultura de ética en el ministerio y en tributación se denunció a un funcionario de la OIJ que se dedicaba a ahorrar deudas de la gente. Y en el caso de la Dirección de Aduanas, también se envió al Ministerio Público a un funcionario por presuntos delitos de contrabando y su facturación. Pero ¿qué podemos hacer más? Y tal vez aquí es el tema que estamos discutiendo sobre la agenda. Y no es una agenda que tengamos que verla explícitamente este gobierno, sino como país. El primero es ingresar a la Corporación Andina de Fomento. Es importante tener más opciones de financiamiento en este momento. Ustedes saben que nosotros tenemos separado por una disposición de la Contraloría General de la República la parte de crédito público que ve el endeudamiento externo y la parte de la tesorería que ve el endeudamiento interno. No nos interesa tener esa división. ¿Por qué no nos interesa tener esa división? Por 2 razones. La primera es porque la tesorería tiene un problema y este país, mientras estemos en la condición de un déficit fiscal importante, financiar ese flujo de caja tiene relevancia y no tanto el plazo ni la estrategia. En el caso particular de crédito público, con los créditos de apoyo presupuestario hemos tenido un problema. ¿Por qué? Porque la gestión de la tesorería y el crédito público están separados. Queremos que esto se maneje de una manera más coordinada. Creo que el país tiene que tener una discusión bien clara de la venta de activos. Nosotros creemos que en un país como Costa Rica, tener 3 bancos públicos, 2 propiedad del Estado y uno de los trabajadores, genera
digamos, una distracción en los recursos públicos y deberíamos nosotros de alguna manera empezar a promover que estas instituciones, si no están cumpliendo un fin público importante, deberían estar esos recursos utilizándose de una manera más eficiente. Y por eso planteamos la reforma constitucional al artículo 121, inciso 15. Este obliga a que sea la Asamblea Legislativa con 38 votos la que apruebe los endeudamientos. Nosotros estamos de acuerdo que en el caso de la inversión pública sí se dé ese proceso, porque hay todo un control político de si vamos a hacer un puente, vamos a hacer una carretera o no. Pero cuando financiamos el presupuesto de la República, deberíamos discutirlos en el ámbito que corresponde. Y es en el presupuesto de la República que cada 1 de septiembre corresponde al Ministerio de Hacienda presentarle a la Asamblea Legislativa y esto discutir. Hemos centrado la discusión en el gasto y no en la forma en la que financiamos ese gasto, y eso tiene trascendencia. Además, tenemos un problema con la gente que en la pandemia no estaba ligada al sector turismo y que también tuvo afectación. El comercio en general tuvo un problema en cuanto a la cantidad y la posibilidad de gente de poderle hacer frente a al pago de los impuestos. También tenemos que hablar seriamente con respecto al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. ¿Qué es lo que pasa hoy? El Ministerio de Hacienda tiene pocas herramientas, pero además les voy a decir que es interesante. Tenemos un sistema tan garantista que en el 2022 estamos cerrando negocios digamos, eh, cuya sanción debió haberse dado relativamente rápido de acciones del 2016. O sea, duramos 6 años en cerrar un negocio y eso es una parte administrativa nada más. No es un tema penal, eso es todavía peor. Y aquí yo creo que como país tenemos que empezar una discusión bien profunda y es un nuevo impuesto sobre la renta. Este país tiene un sistema arcaico en donde se basa en la territorialidad, pero principalmente en la renta producto. Y entonces tenemos un sistema cedular en donde vamos creando impuestos, haciendo más difícil su pago, haciendo más complicada la gestión, pero sobre todo muy inequitativo, porque gente que tiene diferentes rentas no necesariamente está pagando los impuestos que le correspondería pagar. El Gini en la OCDE, después del pago de impuestos, es de 0.31. El de Costa Rica es de 0.49. O sea, después del pago de impuestos seguimos siendo tan desiguales como antes del pago de los impuestos y eso no se puede permitir. Tenemos que evaluar los incentivos fiscales en el marco de la correcta aplicación. Yo creo que nosotros vamos a tener que tener una discusión importante sobre exoneraciones, sobre la forma en la cual pagamos los impuestos, para poder tener un efectivo sistema de asignación de esas exoneraciones. Es que el gasto tributario es un tema importante, nos cuesta a todos. De una u otra manera hay que pagarlo. Y a instancia del Fondo Monetario mandamos un proyecto para crear incentivos para mitigar la emisión de gases en la flota vehicular. Es un fee-based en donde se le cobra un impuesto a los vehículos más contaminantes y se le hace una deducción a los menos contaminantes. Creo que ese es un poco lo que nos interesa. ¿Qué queremos para el 2024? Creo que el objetivo tiene que ser lo suficientemente alto para que uno pueda llegar y esforzarse. Digo esforzarse porque grado de inversión en un año es retador. Pero ese es nuestro objetivo. El segundo tema es la reforma constitucional. Estaría siendo presentada este año. Entender que la reforma constitucional tiene que ir con la firma de 10 diputados y se presenta en sesiones ordinarias. Nuestra estrategia es seguir reduciendo la curva
para tratar de reducir el pago de intereses y vamos a trabajar muchísimo en los esquemas de canje para tratar de equilibrar estos vencimientos tan importantes que tenemos en los siguientes años. Particularmente el 2026 es un año muy difícil y quisiéramos que estuviese en mejores condiciones al momento de asumir el futuro gobierno. Un balance primario de 1,85 del PIB. Aclarar una cosa que es importante, este 1,85 ya no tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino que está en la ley de eurobonos. Y eso es un tema que tenemos que entender, ya no solamente es el acuerdo con el fondo la limitación, sino también la ley que nos permite ir al mercado internacional. Ser miembro pleno de la CAF, este proyecto ya fue dictaminado en la Comisión de Internacionales y esperaríamos que fuese aprobado pronto. Tener listo creadores de mercado, ya hemos conversado con la bolsa, ya tenemos un reglamento, la Sugeval ha hecho las modificaciones para permitir que podamos vender bloques de títulos y que exista una obligación de darle bursatilidad a los mismos. Como les decía, esperamos ser Euroclears en el segundo semestre y entonces tendríamos una gestión mucho más activa frente a inversionistas internacionales para colocar deuda. La aprobación de la ley de gestión de deuda pública para tener una estrategia más, digamos, coherente entre el endeudamiento y tanto del mercado local como el mercado internacional. He dado una instrucción para que dejemos de colocar estos financiamientos que se, digamos, se promovían, que el otro año íbamos a tener 500 millones de dólares porque estamos negociando un crédito con el BID y con el Banco Mundial para Educación. Bueno, vamos a incluirnos dentro de la matriz hasta que estén en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque hoy ponemos eso y generamos la expectativa de que vamos a recibir dólares cuando ni siquiera están terminándose de negociar, o ni siquiera se ha concluido la negociación y ni siquiera se ha enviado a la Asamblea Legislativa. Y esto es importante porque eso es como contar los pollitos antes de que nazcan, ¿verdad? O sea, efectivamente firmemos el préstamo y vayamos, porque en la Asamblea Legislativa en este momento hay un crédito con el BID que que ya va a cumplir 2 años y estaba dentro de nuestra matriz de ingresos de recursos. O sea, un poco para dónde vamos. ¿Cuál es nuestra meta hoy? Como objetivo, nuevamente retador, estar por debajo de la relación deuda-PIB del 60%. Y en el mercado, emitir bonos temáticos. Nos parece que para el país es importante no solamente, digamos, tener la calificación de ser un país verde, que eso es algo que quería comentar. Cuando estábamos viendo la salida al mercado de los títulos de Costa Rica, se comportaban como bonos verdes. ¿Y qué quiero decir con eso? Una sobresuscripción, o sea, muchas ofertas, pero conforme empezábamos a tratar la tasa de interés, no se salían y no se salían. Y entonces lográbamos nosotros reducciones importantes sin tener la calificación de un bono verde. Así que yo creo que el reto es hacerlo y hacerlo por 2 razones. Uno, porque podríamos ir al mercado internacional a evaluar cómo se estaría viendo, pero también porque nos interesa que algunos de nuestros títulos en Costa Rica también tengan esa característica de bono verde. Y la apuesta de escáneres y dejar operativo Hacienda Digital. Creo que es una agenda bastante larga, bastante retadora, pero creo que mucho tiene que ver con mantener la recaudación y hacer reformas que requieren una discusión importante, pero que en un entorno en donde la situación fiscal es estable, creo que podemos tener una discusión reposada y amplia. ¿Qué es lo que nosotros creemos y tal vez el norte que nos ha mantenido acá? Y es que la consolidación de hoy es la prosperidad del mañana. No podemos plantearnos en un escenario como el que tenemos
malgastar el esfuerzo que el país ha hecho en los últimos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Nogui. Muchas gracias por la presentación. Muy interesante. Vamos a abrir ahora el espacio para preguntas de los participantes. Las preguntas las vamos a poder realizar por el chat o por el área de preguntas y respuestas. También, si alguien quisiera hacer la pregunta de viva voz, podríamos activar el micrófono. Mientras se van decidiendo, yo quería preguntarte dos cosas relacionadas con la ambiciosa agenda que están manejando. Una tiene que ver con el tema de gestión de deuda pública. Digamos, a mí me parece, de hecho, me parece muy interesante la propuesta que están ustedes tratando de avanzar en relación con todo lo que tiene que ver con el mecanismo de gestión, los mecanismos y los esquemas de gestión de deuda local. Digamos, esas contradicciones, no sé si contradicciones es la palabra correcta, pero digamos, esa duplicidad a veces de funciones entre tesorería y crédito público. La tesorería generalmente en un país como el nuestro que ha estado caracterizado por la urgencia de plata, casi permanentemente, está mucho más preocupada por cerrar su flujo de caja y a veces, en algunos casos, no digo que ahora, sino digo a lo largo de muchas décadas, mucho más preocupada por conseguir el dinero para pagar X cosas, ¿no? Entonces, una gestión de deuda pública mucho más efectiva, mucho más eficiente, más técnica, no es solo bueno para Hacienda, sino también es bueno para este mercado financiero que se ha ido quedando atrás, ¿no? Entonces, ese es un tema interesante. Y ahí, ¿cómo estás viendo, digamos, el proceso de implementación? ¿Sí estás pensando que eso requiere reforma legal, me parece, ¿no? Y también me parece muy interesante la propuesta de lo del financiamiento externo, ¿no? Eh, lo lógico sería, como estás planteando, que en el proyecto de presupuesto general de la República ahí viniera establecido, por ejemplo, eh, no sé si una proporción o un límite de endeudamiento externo, ¿no? Que es como lo civilizado, incluso algunos países, ¿no? Y algunos países como España van un poco más allá. No estoy diciendo, es un caso distinto. En España, por ejemplo, incluso los cambios impositivos se aprueban con los presupuestos, ¿no? Sí, Lo cual sería muy complicado, ¿verdad? Pero es uno de esos elementos interesantes de cómo el gasto público tiene que venir asociado con la forma en cómo lo financio, por lo menos con la parte por debajo de la línea que sería la parte de financiación. Entonces, tal vez si nos pudieras hacer algunos comentarios sobre esa parte, que estoy seguro que nuestros oyentes y participantes de esta sesión están muy interesados en eso porque muchos son del sistema financiero, ¿no? sí. A ver, no requiere reforma legal. El Ok. tema de creadores de mercado es una organización del mercado. Eh, Ujú. Hemos conversado con Sugeval, hemos conversado con el Banco Central sobre la posibilidad de hacerlo. Ya tenemos las reformas reglamentarias. También conversamos con la Bolsa Nacional de Valores y ellos están abiertos a este proceso. Yo creo que hay un tema fundamental acá y es que la formación de precios es buena para todos. Y yo creo que el Ministerio de Hacienda había abdicado en su obligación de ser, digamos, un promotor del proceso de desarrollo de los mercados financieros y de su profundización. Eh, Nosotros creemos que eso podría estar implementado en este segundo semestre de 2024 y estaríamos haciendo colocaciones. Han mostrado interés puestos de bolsa, bancos, principalmente, que son, digamos, los que naturalmente hacen este proceso, porque son los que tienen recursos y lo que estarían generando es una mayor transparencia en la gestión. Nos parece que nosotros tenemos un problema de mercado, y digo un problema de mercado en el sentido de que es muy segmentado. Cada uno de los participantes tiene un objetivo y no se ve esa confluencia en el mercado de requerimientos de liquidez. Esperamos que esto nos permita no solamente
darle oportunidad a los participantes de poder hacer negocios. Al final del día, este es un negocio, sino también de que nos permita a nosotros una colocación más ordenada. ¿Qué digo colocación más ordenada? Es que vamos al mercado, tenemos unos requerimientos de flujo de caja, como bien lo dijiste, y presionamos el mercado sin información, sino que hay una fórmula que va definiendo y entonces yo uso eso como un indicador, pero no estoy viendo del otro lado la liquidez que tienen. Hoy el mercado tiene una liquidez enorme, pero no se mueve. Y ahí hay temas que hay que ir resolviendo. La otra pregunta que me hacías para mí es muy importante. Esta discusión en relación con el financiamiento no tiene que ver única y exclusivamente con el hecho de si te aprueban ir al mercado internacional o no. Es que mi estrategia de financiamiento debería permitirme tener dos elementos importantes: ir a donde esté más barato, pero también yo soy un elefante en el mercado financiero costarricense. Si yo tengo una necesidad, voy a encarecerle el crédito a todos. Y eso también es importante, que tenemos que tomarlo en consideración. Entonces, yo creo que esa discusión, esa reforma constitucional, debería basarse no en el tema del control político, sino en una sana gestión de la hacienda pública. Y ahí es donde yo creo que tenemos que digamos, discutirlo. Por eso lo hago y lo planteo a la Asamblea en un entorno en donde este gobierno tiene la gran ventaja de que esta discusión no tiene que ver con su gestión, sino que tiene que ver con las gestiones de los futuros gobiernos, que es importante para este país. Bueno, y digamos, manteniendo la discusión de la autorización de financiamiento, no sé si será, el concepto será externo en dólares, ese es un tema que sería interesante también eventualmente discutir, tal vez no ahora, pero supongo que va a ser un tema que va a ser relevante. El control político está en el proceso presupuestario y eso es una Claro. forma de darle más relevancia a algo que en Costa Rica es también poco, la discusión presupuestaria es muy, a veces, no sé cómo calificarlo de una manera, Pobre, digamos, digamos. muy pobre, sí, exactamente, muy pobre. Entonces creo que esto le añade un elemento importante porque ya no solo es una cuestión de definir los límites globales o de gasto por programa, que ahí hay que mejorar mucho también, sino que además aquí se está también definiendo límites de financiamiento y eso creo, y ahí está el control político. Entonces, una reforma planteada así sí suena, me parece que suena interesante y ojalá se aprovechara para mejorar el proceso presupuestario, que esa es una cosa también que en Costa Rica es desgraciadamente muy pobre, como lo estás mencionando, ¿no? Sí, y te voy a decir una cosa, José Luis. Voy a Ujú, contarles a tus eh, eh, invitados algo que hicimos en el 2024. Cuando el presidente habla de que recursos hay, te cuento que nosotros hicimos un ejercicio. Cogimos la ejecución de cada uno de los ministerios en el 2021, en el 2022 y proyectamos el 2023, poco la ejecución. Y a todos les dimos en el 2024 la ejecución proyectada del 2023. Te sorprendería saber que nos sobraron $200 millones, que después asignamos de acuerdo a un ejercicio en donde se le dio a cada uno de los ministerios en función de los proyectos. Ya no se vale tener un crecimiento orgánico, y tener un colón que yo tenía presupuestado, que podía utilizar y que no lo utilicé, pero otra ujú, institución que hoy tuvo una mejor ejecución no tuvo suficiente dinero para cumplir con sus resultados, con sus objetivos. ujú, Y entonces distribuimos eso, le dimos 22.000 millones a seguridad, que era un tema importante, a justicia, que también es un tema importante, hay que resolver esos temas. Le dimos ujú. 43.000 millones por encima de su ejecución al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que tal vez es uno de los que tiene una ejecución bastante pobre. Y también le dimos a ciberseguridad, que es algo que estaba completamente votado en este país. Le Ujú, dimos, te voy a decir algo. Cuando hablé del problema de los créditos, el PIF, que es el Plan de Integración Fronteriza, tenía $105 millones. Bueno, pues resulta que hoy únicamente vamos a tener 2 puestos fronterizos del PIF y nos hacían falta $10 millones.
Bueno, el gobierno puso 10 millones de horas para poderlos concluir y Ujú, no terminar en un proyecto como los que están, en donde cuando el proyecto va avanzado al 75%, nos damos cuenta de que ya no nos gastamos toda la plata. ujú. Entonces, estas dos acciones Sí. tienen mucho que ver con eso que acabas de decir. Queremos una presupuestación más adecuada a los objetivos. Ujú, Incluso hemos hablado con el fondo la necesidad de hacer un presupuesto por resultados. ¿Qué significa? Cada uno de los ministerios se va a comprometer a tener una serie de resultados y nosotros vamos a darle recursos a quienes se comprometan a tener esos resultados. ujú, Y si no los logran, pues entonces vamos a tener que van a ujú. tener que estar rindiendo cuentas en relación con eso. Ujú. No, y es un tema muy interesante además. Bueno, lo del presupuesto por resultados me parece que es un elemento que ojalá sea una reforma que en algún momento logremos, ya sea en esta administración o en el futuro. Una cosa también importante es la gestión de deuda. Ah, cuando uno trata de internacionalizar los mercados de deuda interna, es muy importante que la gestión de deuda interna se profesionalice y se internacionalice también, ¿verdad? Yo creo que eso es bien, bien relevante porque cuando le das acceso a extranjeros al mercado local, ¿no? Si no se es cuidadoso, por ejemplo, con la fijación de precios, con la gestión de deuda pública, se pueden provocar problemas cambiarios, se pueden provocar problemas en otros ámbitos. Entonces, por ejemplo, este tema de hacer liquidable internacionalmente con Euroclear, que por cierto es un tema, te voy a confesar una cosa, es un tema que ha estado dando vueltas hace muchos años. Yo pasé por Hacienda muy poquito tiempo, en el año 98, no sé si te acuerdas, digamos, en el año 98, dos años más o menos ayudando en el Ministerio de Hacienda hace muchos años atrás, y ya ahí se estaba hablando de la necesidad de hacer liquidable a través de un mecanismo de compensación global la deuda local. Y ese es un paso interesante, es importante para profundizar, para darle más competencia al mercado, pero también obliga a Hacienda a ser mucho más cuidadoso, ¿no? Mucho más profesional en la gestión de deuda pública, porque ya no se puede, no va a ser, hay que tener cuidado con las tasas que se están fijando. Entonces es un tema interesante que va junto, ¿verdad? La apertura del mercado externo junto con la profesionalización de la gestión de deuda pública son elementos que van juntos. Tenemos, no sé si Puedes quieres ver agregar. que esos proyectos están todos dentro de la agenda. No solamente Sí, la exacto. bonificación de la deuda, Ujú, el tema de creadores de ujú, mercado, la reforma que ya permitió aclarar cuál era el ujú. tratamiento fiscal de los extranjeros. Es un círculo que queremos cerrar. Es un figura. Ok, tenemos unas preguntas aquí, digamos, don Eduardo, no tenemos el apellido, nos pregunta un poco sobre el tema de la fiscalización de grandes contribuyentes, especialmente sobre estos temas que a veces han generado un poco de polémica en la opinión pública en relación con las tasas de contribución impositiva de grandes empresas. Él habla de que sí que esfuerzos se están llevando adelante en pro de que los grandes contribuyentes aporten más, digamos, eh, porque don Eduardo afirma que es conocido que muchos de ellos declaran reiteradamente cero ganancias o inclusive pérdidas. A ver, yo creo que hay que separar dos temas acá. Eh, Ujú, las 1000 empresas más grandes de este país aportan el 85% de la recaudación. Y eso ujú, tiene trascendencia. Yo coincido con don Eduardo que el problema que tenemos nosotros es el mismo sistema. Si nosotros tuviésemos un sistema más sencillo, menos capaz de... a ver, con estas empresas es más la posibilidad de lo que llaman una estrategia fiscal agresiva. ¿Ah? Ellos tienen ujú. más capacidad, nuestra ley es demasiado porosa y por eso nosotros estamos planteando una reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, pero también que estamos promoviendo una reforma a la ley del impuesto sobre la renta para tratar de cerrar un poco este tipo de portillos que se han ido generando. Yo me preocuparía más de dos temas que creo que es importante de ver. Son esas herramientas. Para el Ministerio de Hacienda es terriblemente complicado cobrar. Te voy a decir que nuestra estrategia en este 2024, la empezamos en el 2023, en el 2024, son cobrar 420.000 millones de coronas que tenemos en deudas que ya están digamos, documentadas. Y es que en este país usted llega, la gente hace la declaración de deuda y me dice, te debo 100 pesos, pero no te voy a pagar. Pero yo no tengo forma de cobrarlo.
Y eso realmente es complicado. Para nosotros ese es el principal elemento, sobre todo porque no podemos visualizar la reforma a renta como un esquema recaudatorio. Entonces vamos a tener que ir a darnos vuelta a ver cuántas cuentas por cobrar tengo para poder hacer una mejor gestión de cobro y seguir con la discusión. A mí me parece que hay temas interesantes. El proyecto para salir de la lista gris tenía trascendencia por dos temas. El primero es de hacia dónde queríamos llevar nosotros el cobro de rentas pasivas, hacia dónde queríamos llevar nosotros la discusión de quién contribuye o no a la sostenibilidad, porque cada vez somos más sofisticados. Hoy podemos sacar recursos con apretar una tecla del país, ¿ah? Y recibirlos en una cuenta igualmente con una tecla. Usted hoy puede invertir en un fondo de liquidez en los Estados Unidos que le rinde como un título 5%, como un título del tesoro, y sacar la plata y volverla a meter y decir que no contribuyó nada, a pesar de que la gente vive aquí. Y es una discusión importante que tenemos que tener de país. La verdad es que la visión del ministro de Hacienda siempre va a ser recaudatoria. Yo no puedo obviarlo, y lo digo porque al final del día, ese gasto social que ven ustedes es lo que le da estabilidad a este país. Y eso es lo que tenemos que entender, que tenemos que tener un equilibrio entre lo que se ganan los diferentes, lo que contribuyen y la distribución que tenemos que hacer. Muy interesante. El que hizo la pregunta anterior fue don Eduardo Prado, buen amigo don Eduardo Prado que está aquí, que está Fue escuchándonos. compañero mío en el Eh, Banco Nacional. Perfecto. Don Pablo González nos hace una pregunta. Dada la reserva de liquidez que tiene el Ministerio de Hacienda y adicionando que tenemos una nueva colocación de eurobonos prevista para este año, ¿cuál sería la estrategia de colocación de moneda extranjera en el mercado interno considerando las altas tasas internacionales? Un poco específica, pero no sé si quieres contestarla. A ver, yo creo que hay dos temas importantes que tenemos que ver. Como lo dije ahora al principio, hay que ver cuál sería la consecuencia de no ir al mercado local. Este año se nos vencen 2.800 millones de dólares acá. Si yo tuviese que ir a captar los dólares en el mercado local, tendría una presión muy grande sobre el medio local. El segundo tema que es importante es que nuestra liquidez en dólares efectivamente es alta, pero requerimos colones. O sea, nosotros tenemos que pagar colones. Y si yo cambio los dólares, tendría un impacto desde el punto de vista del mercado. A pesar de que los tenga el Banco Central, va a tener trascendencia en el momento en el cual los vendamos. Nuestra estrategia va a seguir eh, saliendo al mercado internacional, no solamente por lo que le comenté ahora, sino porque nosotros tenemos que tener presencia en el mercado internacional para hacer nuestros títulos mucho más líquidos. Y por eso es que la estrategia de la reforma constitucional no va enfocada en este gobierno, va enfocada en cómo estructuramos una mejor gestión de la deuda en el mediano y largo plazo. Esta reforma constitucional requeriría, como siempre, las dos legislaturas, ¿no? Sí, Obviamente. señor. Sí, y Entonces, por eso nosotros la ajá. planteamos ahora, para que incluso en la aprobación nosotros no tengamos eso. Entender que nosotros tenemos autorización para el 2024 y para el 2025. Ujú. Hay un tema antes de seguir con una pregunta que surgió aquí, que creo que está relacionado con lo que te voy a preguntar también. Otro de los temas que me llaman la atención de la estrategia que estás planteando es el tema de reformas impositivas, ¿no? Que yo creo que todos en general estamos claros que son reformas que probablemente en el total no van a aumentar la carga tributaria, pero sí van a cambiar la distribución de la carga tributaria entre diferentes sectores y grupos de interés, que es donde justamente políticamente está la complicación. Digamos, las reformas en el impuesto de renta son, yo creo, reformas necesarias. Ese número que estabas planteando de prácticamente la incapacidad que tiene el sistema tributario costarricense de mejorar la distribución, a diferencia de lo que uno ve en casi todos los otros países, digamos, un poco más avanzados, estamos de acuerdo. Si vemos la OECD latinoamericana, por llamarlo de alguna manera, los que pertenecen al club de la región, todos están muy parecidos. El sistema tributario prácticamente no mejora la distribución de los países, ¿no? Pero si esa puede ser una aspiración,
hay obviamente un ambiente político muy adverso a eso. Es decir, basta con que alguien abra la boca, digamos, en relación con estos temas, ¿verdad? Y vamos a ver, y saltan diferentes voces preocupadas, es decir, vamos, diferentes voces oponiéndose casi que A tribalmente todas. a los cambios, sí, a los impuestos, fuertemente. Es un tema además que políticamente es muy atractivo, es decir, siempre oponerse a los cambios impositivos es muy atractivo para los políticos. Y después cuando se llega al poder, uno se da cuenta probablemente que necesita esos cambios, ¿verdad? O que hay cosas que deben realizarse. Entonces, un poco, ¿cuál es como, esta es una pregunta un poco más política, como cuál es el impulso? Es decir, ¿dónde estaría satisfecho, digamos, desde el punto de vista político en términos de esas reformas? Es llevarlas a la Asamblea Legislativa, empezar la discusión, eh, A ver, José Luis, o hay un espacio para pelear más por ellas. ya están en la Asamblea Legislativa. Creo que la Ujú, discusión de salir de la lista gris le ujú, planteó a los diputados un escenario en donde se ve que hay sectores que no están contribuyendo. Eh, Cuando nosotros planteamos esta reforma no fue para recaudar más, porque la preocupación de ujú, los políticos va en dos direcciones. Número uno, un poco ujú, eso lo que decías del tema del status quo, en donde la gente hoy contribuye y considera que contribuye suficiente. Me parece que hay que ver qué es suficiente. Y el segundo es eh, ¿cómo hacemos para redistribuir esa carga? ¿Cuál es el escenario que tenemos hoy? Hoy tenemos un superávit primario. Quiere decir que lo que nosotros tenemos que hacer es calibrar esa reforma de manera que no le dé más recursos al Estado, pero que redistribuya esas ujú, cargas. Hoy, por ejemplo, yo que soy un burócrata, eh, pago impuestos a partir de 939.000 colones ujú, y un pequeño empresario, una persona física con actividad lucrativa, no sé, cualquiera de los consultores o de las personas que están hoy en el mercado, paga impuestos a partir de 348.000 colones. Entonces usted llega y dice, bueno, aquí ujú, hay un desbalance. En el caso de las ujú, empresas, ok, 30%. El 80% de las pequeñas y medianas empresas de este país se ubican en, digamos, digamos, estratos, escalones del pago de ujú. impuestos, 5, 10, 20, 25, no recuerdo ya. Y resulta que la mayor parte de esta gente que están aquí pagan cero. Entonces, todos se ubican en la parte más baja, que es del 5%, y declaran cero. Entonces, para ellos, la tasa es irrelevante, porque declaran cero. Explico. El tema es cómo entramos en una discusión en dónde tiene que estar. Porque hoy los Bueno, grandes están al 30. Deberíamos empezar un poco a pensar. La primera propuesta fue hacer un flat tax, que me parece que es lo más correcto. Estamos analizando ujú, con ayuda eh, del Fondo Monetario la posibilidad de ver nuestro régimen simplificado para tratar de ver esto como una forma en ujú. donde vayamos moviendo a estas masas que si están en la tarifa del 0.5% y declaran cero, yo no sé si están ahí porque les interesa estar, porque en realidad tienen la Sí, capacidad de estar y no deberían estar más bien en un régimen mucho más sencillo. Y ujú, eso es lo que queremos un poquito empezar a sí. pensar. Porque Sí, esto es- de la formalidad ujú. es importante, no solamente para nosotros que cobramos impuestos, sino también para las empresas. Esa formalidad no necesariamente rinde frutos. Y también nos No, y preocupa el enanismo tributario. sí, no, esa es una discusión que es importante como país dar, y eso se resuelve con información, básicamente, porque generalmente cuando se plantean este tipo de acciones, la primera reacción, y uno la puede entender política y también para algunas empresas pequeñas, es me quieren grabar a una tasa más alta. Pero cuando uno ve, por ejemplo, esas realidades que estás planteando, ¿verdad? También existe la posibilidad de fraccionar ingresos, existe la posibilidad de utilizar esos espacios fiscales que están bien intencionados, pensados en las empresas pequeñas, pero que pueden ser utilizados, por ejemplo, digamos, reducir o evitar cargas impositivas. Entonces ahí el diseño es muy importante, ya sea que se haga una tasa flat
o que empiece, por ejemplo, no sé si eso es posible aquí, que empiecen a presumirse integración económica entre empresas, de manera que, bueno, si yo fracciono mi operación en 20 pequeñas empresas, pues la autoridad tributaria tenga la capacidad de consolidarme y moverme, digamos, a una... es decir, lo que pasa es que todo esto requiere discusión y requiere sentarse a discutir con datos, digamos, con información y dejar un poquito a veces de lado la eh, ¿cómo podríamos llamarlo? La primera reacción política, ¿verdad? Tenemos algunas preguntas más, no sé si te hago las preguntas, no sé si tienes tiempo, la verdad, perdón, más bien que estamos tal vez abusando del tiempo. No, no, no. Podríamos responder una o Déjame, dos preguntas. déjame, déjame ver, y yo voy a darles el tiempo que sea necesario. No, no, podemos seguir unos Ok, 10, 15 minutos. 10 minutos, ok. Tenemos una pregunta de don Javier Ramírez que tiene que ver justamente con estos temas de reformas y que también quisiera como ver si pudieras profundizarla. Don Javier habla de si se planea cobrar impuestos a las zonas francas, que pareció ver algunos titulares recientemente sobre eso, ¿verdad? Bueno, ahí, y aprovechando la pregunta de don Javier, bueno, está también todo el tema del Pilar 2 de las reformas a Es que los eso impuestos de es. renta globales. Entonces, eso quisiera saber. Hicimos hace poco una actividad con Alberto Barrex acá y queríamos oír un poco qué está trabajando, qué está pensando Hacienda al respecto. No, Ujú. a ver, Zona Francas es un esquema de incentivos que se creó para atraer inversión extranjera directa. Nosotros no estamos pensando en decir que ahora le vamos a cobrar impuestos. Es que tenemos que empezar a analizar cuál es el impacto de este impuesto mínimo global sobre el esquema. Y estamos viendo dos cosas. El primero es que ya en el 2024 entró en vigencia en la Unión Europea y eso va a tener trascendencia para la inversión que tenemos acá de Europa. Pero es un poco lo que me señalaste. Ese pilar 2 es un esfuerzo de la OCDE en donde nosotros vamos a estar involucrados y vamos a tener que tomar decisiones en relación con eso. Les voy a contar que en el 2018, cuando yo estaba acá en la Asamblea como viceministro de Ingresos, nos tocó una discusión importante sobre el régimen de zonas francas y que se hablaba de los ring fences. En donde habían cosas en donde usted tenía una empresa que se ubicaba en el país única y exclusivamente para venderle a un mercado y lograr un beneficio fiscal. Tuvimos que abrir el tema de zonas francas para evitar eso. Entonces, esta es una discusión que va avanzando y avanzando. Nosotros deberíamos tener una discusión mucho más amplia y eso es lo que estoy planteando. ¿Por qué? Porque tenemos que darle claridad a zonas francas sobre lo que es el futuro. Vean, tuvimos un problema con la Unión Europea que nos iban a castigar por una cuestión que no teníamos en nuestro régimen tributario local. Iba a tener un impacto en zonas francas. Entonces, esa discusión tiene que basarse en cuál es el nuevo modelo que vamos a tener para crear esos incentivos. Y parece que el impositivo no es el que está, digamos, prevaleciendo, porque ya viene un proceso en donde la OCDE y los diferentes países están tratando de cercar a sus empresas para que no estén yendo a países en donde no pagan impuestos. Y yo creo que esa discusión es importante que la demos ahora. Como lo decía, estamos en un buen momento. Estamos en un momento en donde vamos a tener que ir adecuándonos a un mundo que cambia vertiginosamente y el tema impositivo hoy está en ebullición. Mm. Es interesante eso. Yo creo que es otra de esas discusiones que de nuevo hay que tomar, ahí, entendiendo que zonas francas es una actividad importante que Claro. genera empleo, también hay que estar observando qué está pasando a nivel global, ¿verdad? Y pues, no sé, No, cómo discutir Imagínate los que, temas. Ajá. claro, pero imagínate que tengamos nosotros cero tributación y hay una empresa a la cual Le están cobrando el la mínimo. Ujú. exactamente. Entonces, nosotros como país estaríamos perdiendo porque lo van a tener que pagar en cualquier Sí, lado. Y eso es sí. un tema que, Ahí la clave va a ser, yo creo, qué tanto a nivel internacional ese esquema termina imponiéndose, porque si claro, globalmente se acepta de forma generalizada, entonces el espacio de arbitraje impositivo no existiría, ¿verdad? Y ahí, como exacto. estás diciendo, y en ese escenario, digamos, un tanto más ideal, mantener una exoneración lo que implica es entregarle a otro carga tributaria, ¿verdad?
Exactamente. Pero por eso es una discusión de nuevo, insisto, que hay que tomar, ¿verdad? De manera más desapasionada, probablemente. Y Claro, obviamente ustedes como autoridades públicas, pues obviamente van a tener que educar en alguna medida y plantear la discusión, sacar la discusión, digamos, de las disputas tribales y moverse más a la discusión sobre cosas que hay que empezar a pensar, ¿no? claro. Y yo voy a Eventualmente. decirte que es un tema importante. 1 gramo de prevención es mejor que 1 kilogramo de cura. Yo creo que nosotros como país Ujú, tenemos que empezar un poquito a ver esos esquemas. Casi todas las cosas que tenemos en este país tienen muchísimos años. La última reforma del impuesto sobre la renta se hizo en 1988. Y de ahí hay que ir pensando cómo el mundo ha venido evolucionando. Nuestras reformas fiscales lo único que han ido haciendo es agregando cédulas. La reforma del 2018 en el tema de renta lo que hizo fue cobrar impuestos al capital inmobiliario. Y eso es ujú, un tema que hay que ver. Ya no se vale seguir en ese proceso en un entorno que cambia tanto. ujú. Y tal vez una última pregunta rápida para terminar la sesión. Sobre el tema de los acuerdos con el fondo, doña Andrea Campos consulta sobre los acuerdos. Los acuerdos del fondo han sido de gran apoyo al proceso de consolidación fiscal y se acaban o vencen este año. Recientemente se señaló que no se van a renovar. ¿Cuáles razones pesarían en esa decisión? ¿Cómo se va a garantizar, por ejemplo, que se mantenga la disciplina fiscal? Eh, un A ver, poco. hay que señalar 2 cosas. Por un lado, este país es un reformador lento. Hemos tenido muchos cambios. Creo que es evidente que le dijimos al fondo, no podemos comprometernos nosotros a pasar reformas. Necesitamos generar discusión. Eh, Cuando me tocó a mí sentarme en esta silla y hablar con la gente del fondo, le dije, vea, usted a mí no me puede poner a aprobar una ley si hay 10 diputados de la fracción de gobierno. Y esa fracción de gobierno va a hacer el esfuerzo, vamos a presentar los proyectos, pero no necesariamente vamos a aprobar las leyes. Y si usted me pone como requisitos aprobar las leyes, sepa que no vamos a tener espacio. Yo creo que salir del fondo no significa que no tengamos una facilidad ampliada. Eso tiene una serie de implicaciones. Vamos a migrar hacia un esquema de una especie de seguro y es un préstamo de liquidez. ¿Qué quiere decir? Si el país se enfrenta a una crisis, vamos a tener acceso a recursos del Fondo Monetario. Pero nosotros tenemos que ir haciendo los cambios que nos corresponde hacer nosotros. Ya tenemos que llegar y así como los niños que sueltan la mano de los papás al momento de empezar a caminar, el país tiene que empezar a asumir la responsabilidad de hacer las transformaciones. Yo creo que el financiamiento, que es un tema importante, lo podríamos solventar si las personas eh, y este entorno en el cual estamos hoy, todas las reformas que hemos planteado se aprueban, la gestión va a ser mucho más sencilla y mucho menos presión para los siguientes gobiernos. Ujú. Muchas gracias, don Olio. De verdad, te agradezco montones que hayas sacado tiempo de tu agenda tan complicada, estoy seguro, para conversar con nosotros sobre estos temas. Vamos a tomarle la palabra y lo vamos a tratar de invitar un poco más frecuentemente. En fin, les recuerdo a todos los que nos han acompañado hoy que la grabación y la presentación de Don Nogui va a estar disponible para ustedes en la tarde. También quisiera, antes de cerrar la sesión, recordarles que el próximo miércoles, dentro de 2 días, a las 9 de la mañana, tenemos nuestra primera sesión mensual del programa Costa Rica Perspectivas Económicas y Políticas. Vamos a plantear nuestro pronóstico para el 2024-2025 y que tenemos también para el 2 de febrero una otra sesión especial. El 2 de febrero a las 10 de la mañana vamos a tener a don Roger Madrigal, presidente del Banco Central, hablándonos del programa, perdón, del informe de política monetaria más reciente, de las proyecciones y las decisiones recientes de política monetaria. Entonces, muchas gracias, don Nogui, y muchas gracias a todos y todas que nos acompañaron esta mañana. Ha sido un gusto volver a conversar. Gracias, José Luis, y a todos los que nos acompañaron, muy amables. Esperemos que este 2024 sea un buen año. Muchas gracias. Nos vemos entonces y que pasen un buen día.